Esta es la semana de Pascua, ¿no? Que es una semana en la que nos recuerda cómo Jesús entró, ¿no?, a Jerusalén, ¿no? Cabalgando, y todas les ponían palmas en el suelo y decían: este es el rey de los judíos, ¿no? Hosanna, ¿no? Y qué alboroto, qué alegría, ¿no? Qué entusiasmo, ¿no?, tenían, ¿no? Pero luego la cruz también, pues, les hizo apagarse los ánimos. Aquellos mismos que estaban levantando, ¿no?, al Señor, eran los mismos que le abandonaron. Fijaros que los hombres cómo somos, ¿no? Cuando estamos bien, y luego ya, ya echamos la toalla, no nos comprometemos, no luchamos, ¿no? Así somos. Pero Él murió por ellos, a pesar de que estaba solo, ¿no? Él murió por ellos. Y ahí nos habla de que Él tenía algo, Jesús tenía algo en mente muy seguro, que era entregar su vida, cualquiera que serían los resultados que Él mismo veía, ¿no?, en su vida cotidiana. Así también nosotros, cuando seguimos al Señor, no tenemos que ver tanto los resultados, tenemos que ver el objetivo de nuestra fe y confianza en Dios, y poder ir hacia adelante, ¿no?, en esa batalla constante, ¿no? No aflojar, ¿no?, sino buscar a Dios cuando lo necesitamos. Y la oración es eso, lo que muchas veces creemos y sabemos, ¿no?, cada uno de nosotros que estamos aquí, que podemos humillarnos delante de Dios en oración y podemos levantarnos como nuevas personas, ¿no?, totalmente cambiadas. Cuando nos acercamos al Señor, se disipa todo aquello que pueda perturbar, hacernos temer, etcétera, ¿no? Así que gloria a Dios, ¿no?, por esa Pascua que nos habla de lo que Él iba a hacer, ¿no? Realmente, la proclamación de su reinado, pero que luego fue a la cruz. Así que Él se humilló hasta lo sumo y luego el Señor lo ensaltó hasta lo sumo. Así que también en nuestra vida dice que humillaos delante del Señor y Él os ensaltará cuando fuere tiempo. Hay tiempo de ensaltamiento para nosotros también como iglesia a nivel personal. Pero hay un tiempo de humillación, un tiempo de quebranto, un tiempo de búsqueda, un tiempo de negación personal. Un tiempo en el que, como dice Pedro, que el Señor le dará la corona de la vida a todo aquel que pase el fuego de la prueba. Y la vida es una prueba. La vida es una prueba, ¿no? No se van, las pruebas no se van, la vida es una prueba. Pero el que pase el fuego de la prueba, dice en Pedro que Él le ensaltará, ¿no? Recibirá la corona de vida, la cual Dios ha prometido a los que le aman. Así que como Jesús llegó al final, nosotros también tenemos que llegar al final, ¿no? A través del quebrantamiento personal, a través de la humillación personal, es como vamos también hacia arriba. Hace tiempo estaba pensando en este pasaje en Lucas 16, 19, y creo que ahora es el momento, porque tomé algunos apuntes y miré un poco, ¿no?, todo lo que este pasaje nos quiere decir. Lucas 19, y vamos a leer algunos versículos y vamos a desarrollar un poco este tema de este dicho de Jesús. No es una parábola, este es un dicho de Jesús que habla de una realidad, habla de algo que es verdad, no es algo abstracto, que muchas parábolas tenían cosas que tenían que dar un ejemplo y una enseñanza, ¿no? Y usó pues muchas parábolas Jesús, sencillamente para que la gente entendiera. Pero esto no es solamente, es más que una parábola, es un dicho de Jesús que habla de una realidad. Entonces habla del rico y Lázaro, y dice que había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquete con esplendidez.
Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta del rico, pero estaba lleno de llagas, enfermo o debilitado, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades en el Antiguo Testamento es el lugar de los muertos, el lugar donde van a parar los que dejan esta vida. Luego Jesús trajo una nueva dispensación y una nueva visión de la eternidad, ¿no? El Antiguo Testamento iban al seno de Abraham, porque Abraham era el padre de la fe. Y todos los que estaban fundamentados en la fe de Abraham, esa fe que tenía que ver con un Dios vivo, eran aquellos que iban a su seno, al lugar donde estaba Abraham. Porque la Biblia dice que Abraham fue justificado por la fe. Por eso es el padre de la fe. Y aquellos que después confiaron en Dios y esperaron en Él, fueron pues al seno de Abraham, ¿no? Entonces que los ángeles le llevaron al seno de Abraham, o sea, al lugar de salvación. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, ahí en el lugar donde estaba, alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima, o sea, un gran monte, está puesto entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá ni de allí pasar acá. O sea, que este rico se dio cuenta de su error. Había malgastado su vida, no se había preocupado de los pobres, de las necesidades de los demás. Hacía banquetes todos los días y su vida era, pues eso, un castillo donde estaba edificando para sus propios deseos y buscando su propia vida y sus propios gustos. Y aquí hay una enseñanza, ¿no? Porque algunos consultan a los muertos y creen que los muertos pueden venir aquí y pueden hablar. Pero este texto habla de que los muertos no pueden venir aquí y no pueden hablar con nadie. Lo que a veces ocurre dentro del ocultismo es que los demonios se mueven también y lo que hacen es engañar a las personas que buscan que los muertos les hablen y les digan cosas del futuro y de todo eso, ¿no? Los muertos no pueden pasar ahí, los muertos están en el lugar esperando el final de los tiempos, en un lado o en otro. Luego Jesús lo especifica mejor y habla mejor de todo esto, ¿no? Entonces le dijo, versículo 27, te ruego pues, aquí está la otra parte, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, que vaya Lázaro por lo menos, si no puedo ir yo, que vaya Lázaro, y vaya a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también al lugar de este tormento. O sea que él estaba preocupado de que sus hermanos estaban allí y no sabían la realidad que les esperaba, ¿no? En ese sentido, pues él dice que te ruego, ¿no? Había un clamor. Y versículo 29 dice, Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas óiganlos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos se arrepentirán.
Mas Abraham le dijo, si no oyeren a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Y esto es una realidad, porque Jesús levantó a muchos muertos, la hija de Jairo, al propio Lázaro, y después aún le pedían más señales. Dice, ¿qué señales haces para que creamos? O sea que los hombres ven los milagros, pero les cuesta creer también, o no se lo creen. Haznos milagros. Y Jesús les dijo, un milagro voy a hacer, ¿no? Que tiene que ver con el profeta Jonás. Que así como Jonás estuvo en el vientre de la ballena 3 días, así el Hijo del Hombre estará 3 días y se levantará de entre los muertos. Esa era la gran señal que Jesús iba a dar a todos aquellos que habían recibido el Evangelio. Claro, pero Jesús murió y resucitó y estuvo compartiendo Jesús durante 30 días en Jerusalén, ¿no? Y hablando con la gente, con los discípulos especialmente. Cuando Jesús se levantó, cuando Jesús murió, también algunos se levantaron entre los muertos, dice el texto. O sea que la señal de su muerte era una señal realmente poderosa para que los hombres creyeran. Y dice que algunos que estaban en la tumba se levantaron y estuvieron con la gente del pueblo. Sí, las señales pueden ayudar, pero la realidad es que si nosotros no creemos en lo que las palabras de Jesús ha dicho y en las evidencias que no solamente tienen que ver con muchos milagros de las Escrituras, o milagros que nosotros hemos podido ver en nuestra propia vida, o los milagros de la creación ya son suficientes para creer, pues aunque veamos muchos más milagros no vamos a creer, porque la fe es un acto también de contrición personal y a veces tiene que ver con los milagros, pero no necesariamente. Entonces, Abraham le dice, mira, si no van a creer a Moisés y a los profetas, tampoco se van a persuadir aunque tú te levantes de entre los muertos. Y sabemos, ¿no?, que en muchos países, en muchos lugares, ha habido resurrección de muertos, que Dios Jesús todavía puede levantar a los muertos, ¿no? Y hay testimonios, ¿no?, de personas que han estado muertas varios días y han vuelto a la vida, ¿no? Bueno, estoy acordando que John está leyendo un libro sobre, ¿cómo se llama el título? Algo de la eternidad. Sí, más allá de la muerte, algo de la eternidad. Y habla un poco de ese tema, la eternidad. Bueno, a grandes rasgos, lo que Jesús está tratando de decir aquí es que realmente la importancia de las personas, en dónde enfocan su vida y qué hacen con su vida, ¿no? Dónde estamos arraigados y cuál es realmente nuestra verdad, entender realmente cuál es nuestro verdadero destino. Aquí vemos que este hombre, Lázaro, que significa, es curioso, Lázaro significa Dios es mi ayuda. Así que para Lázaro, Dios era su ayuda, aún en su pobreza, aún en su necesidad, aún en sus limitaciones. Dios era su ayuda. Y sabes que no hay mayor expresión de la fe que cuando una persona como Lázaro siga creyendo y esperando a pesar de su condición. Fijaros que él desarrolló realmente la fe, porque es fácil tener fe cuando todo me va bien, ¿no? En ese sentido, y puedes dar gracias. Pero este Lázaro dice que estaba echado a la puerta de aquel rico, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa. Y sabemos que en la historia de la iglesia que ha sido perseguida, la iglesia en la cual hay miles y miles de personas encarcelados por su fe y maltratados, realmente tienen que desarrollar esa fe. Y tienen que seguir creyendo y diciendo como Lázaro, Dios es mi ayuda. ¡Aleluya! Dios es mi ayuda.
A pesar de Dios es mi ayuda. Esa fe, ¿no? Que tiene consecuencias eternas, que tiene que ver con mi eternidad. Porque al final todas las cosas que aquí podamos vivir, pues es algo que efímero, ¿no? Como bien sabemos. Cuando llevamos una vida centrada en nosotros mismos, escogemos el mal en vez del bien y abandonamos, ¿no? O no hacemos caso a la palabra de Dios, ¿no? Pues entonces el lugar donde vamos es irreversible. La Biblia no habla de la intercesión para sacar de la condenación a los muertos y llevarles al paraíso. No habla de eso. ¿Por qué? Porque el lugar donde el hombre cae, donde el hombre va, es un lugar inconmovible, no se puede cambiar porque alguien ore por mí. Tiempo hay en la vida para despertar y reaccionar a la necesidad de nuestra salvación. Y Dios habla de muchas maneras, y el Espíritu Santo habla de muchas maneras. Sabemos que el Espíritu Santo está alrededor del mundo, hablando a cada hombre y a cada mujer dentro de sus propias situaciones. Y los misioneros están predicando el Evangelio para que la gente despierte y reconozca su necesidad y se den cuenta de el verdadero lugar donde van a ir, ¿no? Entonces, pues esa es la realidad. Dice que fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. O sea, los mismos ángeles le cogieron a este pobre su alma y la llevaron al seno de Abraham. ¡Qué cortejo! Unos ángeles llevándole al seno de Abraham. Y bueno, eso habla también de la importancia que tenía este hombre para Dios, que los mismos ángeles del Señor le cogieron y le llevaron al lugar de descanso. Y allí dice que fue consolado. Hermanos, nos espera una consolación eterna. Una consolación eterna. Significa que las dificultades, la lucha, los temores, la enfermedad, la opresión, los aspectos a veces negativos que como creyentes y humanos vivimos, y como dice la palabra, que las dificultades del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nos traerá en aquel día. Así que hay una balanza y probamos la dificultad de las luchas, las situaciones pésimas, el descontento, a veces todo eso que sufrimos como humanos, ¿no? Dice que no es comparable con la gloria venidera. Así que si pesamos la balanza, en mi mano izquierda aquí, con todas sus dificultades, nos miraremos y diremos, si no he sufrido nada para lo que el Señor me ha dado. Porque es todo por gracia, es misericordia de Dios, es gracia de Dios, es la consolación eterna de Dios. Así que algún día sabemos que las cosas pasarán y hay una nueva dispensación, ¿no? Y eso es lo que Jesús quiere decirles, ¿no? Que las personas se preparen, porque luego no va a haber respuesta, que no es tanto que yo me sienta mal, es más bien el fin de todo aquello que se avecina, ¿no? Y que viene, y el cual tenemos que estar atentos. Bueno, una de las cosas también que vemos aquí, ¿no? Una vez una hermana me preguntó, oye, ¿en la eternidad vamos a conocer a nuestros seres queridos? Y bueno, sí que hay algo en la Biblia, ¿no? En ese sentido de que hay consciencia. En la eternidad hay consciencia donde tú estás. Y aquí lo vemos porque Abraham habló con el rico. Y el rico, bueno, Dios permitió esa conversación, ¿no? Entre los dos mundos, ¿no? Y bueno,
No se puede, en realidad esa memoria, ¿no?, de la eternidad es algo que también, por ejemplo, vemos en 1 Tesalonicenses 4, 3, 18, que dice que no tengáis, dice que no os pongáis tristes de los que parten, porque vamos a leer en 1 Tesalonicenses para que 4:13. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis, como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá con Dios con Jesús a los que durmieron en él. Así que les dice, no os entristezcáis, porque algún día vais a poder estar con ellos, ¿no? Consolaos, ¿no?, por la esperanza eterna que hay, ¿no? En 1 Corintios 13, 11, dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por un espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Esto habla de la realidad de la vida eterna, ¿no? Conoceré cómo fui conocido. Habla de una identidad y habla de una realidad de interacción, ¿no? O sea que tiene un sentido de que podemos reconocernos, ¿no? Y podemos entendernos en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, pensando en Mateo 17:3, que es un versículo también. Cuando Jesús está en el monte de la Transfiguración y está con sus discípulos, dice 3:4, 17:3-4. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Jesús subió con Pedro, Juan y Santiago al monte de la Transfiguración. Jesús se transfiguró con ellos y se les aparecieron Elías y Moisés y estaban hablando con él. O sea que cuando Jesús se transfiguró, vino Moisés y Elías a ese monte, ellos identificaron, los discípulos identificaron a Moisés y a Elías. Y entonces Pedro, claro, estaba tan a gustito allí, en ese monte de la Transfiguración, que dice, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y ya nos quedamos aquí, ¿no? Pero claro, todavía no había terminado su vida. Ellos recibieron ese impacto, ¿no?, de la gloria de Dios y tuvieron el privilegio de ver a Moisés y a Elías, que el poder de Dios lo hizo posible, ¿no? Y hablaron con ellos. Así que vemos una identificación que en la eternidad ocurrirá. Podremos identificar a las personas. Podremos identificarnos a nosotros mismos. Tendremos una consciencia y una realidad, ¿no?, del mundo que nos rodea. No vamos a ser ignorantes en ese sentido. Incluso en Lucas 9, 30, 31 dice que Moisés y Elías y los discípulos hablaban entre sí. Hablaban entre sí, ¿no? Y dice que hablaban de la muerte de Jesús. No tenían conversaciones muy superficiales. Ahí en Lucas habla de que hablaban de los padecimientos que Jesús iba a traer. Fijaros qué preparación, ¿no?, la de los discípulos, que tuvieron ese impacto
Y luego entendieron que, bueno, que Jesús iba a padecer, que se lo crean, que va a padecer, y que tenía un significado importante esa transfiguración, ¿no? Y aquí también hay una lección, ¿no? Que nosotros necesitamos ver la gloria de Dios en nuestra vida. Y esa va a ser el sello que nos impulse para padecer y luchar por Cristo. Porque si no tenemos una identidad de la presencia, de la gloria, de su fortaleza, una perspectiva de realmente de lo que estamos haciendo, no vamos a poder dar pasos de servicio y de entrega, sino que vamos a ser como el rico, ocupándome en mi vida y disfrutando de la vida, ¿no? Pero es algo que tenemos que aprender. Bueno, pasando rápido, pero si tenéis apuntes podéis apuntar, ¿no? Fijaros que entre Moisés y Elías había 600 años de historia. O sea que Moisés murió antes que Elías, 600 años antes. Y luego, sin embargo, estaban allí con esa distancia de separación de la muerte de uno y la muerte de otro. Estaban juntos. Y aquí hay algo significativo porque Elías fue llevado al cielo en un carro de fuego y no vio la muerte. Como un presagio de aquellos que hemos depositado la fe en el Señor, que no veremos la muerte, porque Él es la resurrección y la vida. Algo que también tenemos que pensar, ¿no? Enoc caminó con Dios y lo traspuso Dios. Si vemos en el Antiguo Testamento la vida de Enoc, vemos que caminó con Dios. Y no fue fácil la vida de Enoc, porque Enoc tenía la palabra profética de Dios. Y implantar su palabra profética en su vida y vivir de acuerdo a ella con la corrupción que había en ese mundo antiguo, dice que Enoc caminó con Dios y lo traspuso Dios, se lo llevó de vida al cielo. Entonces ahí también nos habla de que el poder de Dios puede hacer cualquier cosa y puede dar evidencias de cualquier cosa en los momentos en los que los podamos necesitar para afirmar nuestra fe y nuestra confianza en Dios. Así que, si caminamos con Dios, qué de luchas, qué dificultad. Caminar con Dios, vamos caminando con Dios. Vamos caminando con Dios. Vamos caminando con Dios. Pero al final el Señor nos lleva y acaba la carrera. Acabamos la carrera, ¿no? Y eso es lo que realmente pues nos interesa, ¿no? En 1 Corintios 15, 42, 44, 49, 53, habla de los cuerpos celestiales, los cuerpos terrenales. Habla que uno es el cuerpo de los animales, otra de los reptiles, otro de los peces, otro el cuerpo de los humanos, pero habla que en la vida celestial habrá cuerpos celestiales. Significa que nuestro cuerpo corruptible que hoy tenemos va a ser un cuerpo incorruptible para vivir en la eternidad. Será un cuerpo celestial para vivir en lo celestial. Y eso nos habla, pues justamente de que la dispensación de nuestros cuerpos, pues seremos más perfectos, más inteligentes, entenderemos todas las cosas, conoceremos a Dios, porque le veremos a Dios tal como Él es, dice la palabra, ¿no? Y eso es algo también que nos tiene que dar una perspectiva de eternidad. Así que si ponemos al rico Lázaro y ponemos al rico y a Lázaro, nos da dos perspectivas de la vida, ¿no? Y Lázaro, su propio nombre indica que él confió en Dios, en sus propias miserias, propias luchas, propias carencias,
propias necesidades, él confió en Dios. Y la fe es probada como el oro, ¿no? ¿Para qué? Para que sea más pura y para que sea más limpia. Hay un versículo muy interesante aquí en Samuel, segunda de Samuel, capítulo 12, que ya en el Antiguo Testamento hay presagios de que la gente tenía esa esperanza, ¿no? en la eternidad. Ya el Nuevo Testamento habla con mucha más claridad, ¿no? Samuel 12:23, cuando David pecó con Betsabé, tuvieron un hijo y este hijo murió. David clamó a Dios para que no muriera el niño y sin embargo el Señor se lo quiso llevar, ¿no? Y dice, y él respondió, viendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá mi niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Claro, no le podía hacer volver, ¿no? Pues yo voy a él, mas él no volverá a mí. Así que yo sí que voy a él, como diciendo, bueno, algún día le veré, pero él ya no va a volver a mí. Así que David se tuvo que restaurar su vida y seguir hacia adelante con la pérdida. Hay momentos en nuestra vida que tenemos que luchar con nuestras pérdidas, que tenemos que luchar con sufrimientos profundos de nuestro corazón. Tenemos que luchar con tristezas, tenemos que luchar y luchar y luchar y solamente esperar que lleguemos también al final para ser consolados allí, como fue consolado Lázaro. Primera de Juan, capítulo 3. Sí, aquí está. A veces cuesta ver los versículos en la Biblia. Primera de Juan 3:2. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo como Él es puro. Otro de los versículos que nos habla de una eternidad de conciencia y de verdad, ¿no? con el Señor, ¿no? Cuando Jesús resucitó, le vieron unas 500 personas, dice en los Evangelios y en Hechos. Se manifestó a más de 500 personas y se manifestó con un cuerpo glorificado, porque en un momento Jesús aparecía en alguna de las habitaciones, se movía en la distancia y eso quiere decir que Jesús tenía un cuerpo glorificado, un cuerpo transfigurado, ya un cuerpo espiritual. Mantenía sus llagas, pero él se movía, se traspasaba las paredes y no tenía la limitación que tenía cuando estaba sin haber muerto y resucitado. ¿Cómo va a ser nuestro cuerpo allí? Pues será seguramente algo extraordinario. No estaremos limitados como ahora, sino tendremos una dispensación mucho más gloriosa y mucho más maravillosa,
Claro que no está todo dicho en la palabra, ¿no? En el sentido de que todo está revelado, pero sí que podemos sacar algunas conclusiones al respecto. Mateo 22, 23... que dice la pregunta sobre la resurrección. En aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo: Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere, sus hijos, si su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Y entonces le cuentan los saduceos para tenderle una trampa a Jesús, ¿no? Como diciendo, a ver qué nos dice Jesús. Dice que el primero se casó y murió y no tuvo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero y hasta el séptimo. Y después de que todos murieran, entonces en la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer? Ya que todos la tuvieron. Vaya pregunta a los saduceos, Bueno, es Jesús que les dice. Entonces respondió Jesús, les dijo: erráis e ignoráis las Escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Aquí nos da una perspectiva de cómo son los ángeles, aparecen, desaparecen, viven en un reino espiritual bajo el poder y el dominio de Dios. Y le está diciendo que los ángeles no se casan en el cielo. Y los que van a la eternidad tampoco se van a casar. Que allí no va a ser enfocada en ese sentido la vida, ¿no? Así que, pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que se fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Entonces, aquí nos habla algo, ¿no? De que posiblemente el tema de que con quién me caso, con quién me voy a casar, eso no va a existir allí. Podemos reconocer a nuestros seres queridos, pero el tema de conyugal va a desaparecer porque hay otra dispensación, ¿no? En la eternidad. Allí no se van a casar ni se van a dar en casamiento. Así que todo va a ser trastocado en la capacidad de que nosotros podamos entender y ver las cosas. Bueno, pues es un poco complejo, no podemos decir más allá de lo que dice, pero aquí dice también que Dios es un Dios de vivos y no de muertos, o sea que Abraham, Isaac y Jacob viven, pero viven esperando la redención. Dios no es un Dios de muertos, así que cuando nosotros partamos de este mundo vamos a estar vivos y conscientes y esperando nuestra redención, conscientes de quiénes somos, de dónde estamos, y esperando y anhelando, ¿no? Y eso sí es interesante, ¿no? Entonces, hay otros versículos que como hablan de cómo los patriarcas también se reconocieron entre ellos, ¿no? Hebreos 12, 18 al 23, podéis leer, si lo apuntáis. Éxodo 3, 6, habla de las personas con identidad, ¿no? Y vamos a ir terminando con Apocalipsis 6, 9, 10. Seis, 9, 10. Cuando ya estaba abriéndose el quinto sello a Juan en la isla de Patmos, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. Así que Juan vio todas las almas que habían sido muertos y perseguidos y que estaban allí. Vio las almas de los muertos que habían sufrido persecución por la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y estos muertos
clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgarás y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos con ellos. Esta es una revelación de la eternidad y de los que están esperando, porque al final también algo que nos dice la Biblia es que todo será concluido cuando la Iglesia, cuando Jesús venga, arrebate a su Iglesia y recibamos esa nueva identidad para vivir en la eternidad, ¿no? Hasta que no se concluyan los tiempos, pues no se va a concluir, se va a acabar de concluir la redención y la salvación que Dios nos ha dado, ¿no? Y eso habla también en Apocalipsis. Entonces, cuando leemos este dicho de Jesús en cuanto a Lázaro y el rico, nos damos cuenta que el Señor estaba advirtiendo a esa generación de la realidad de la ultratumba, de la realidad dónde vas a ir, sin Dios o con Dios. Y la imposibilidad de que uno pase a otro lugar o vaya y venga y todo lo que tiene que ver con si nos entran en una dispensación de espera hasta que los tiempos se concluyan y la perfecta voluntad de Dios para este mundo sea cerrado, ¿no? Todas las cosas, ¿no? Aquí mismo en Apocalipsis, el último versículo, ¿no? Habla de esa conclusión de los tiempos y del plan de Dios desde la eternidad. Apocalipsis 21. De 20-21 dice: el que da testimonio de estas cosas dice, Jesús, ciertamente vengo en breve, ¿no? O sea que Jesús viene en breve. Amén, sí, ven Señor Jesús, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Cuando Él venga, las bodas del Cordero y todo lo que tiene que ver con el reino y con todo lo que Dios tiene que dar y ofrecer a todos que le han servido, pues entonces se concluirán los tiempos y Dios tiene pues toda la eternidad preparada para nosotros, ¿no? Así que merece la pena luchar y padecer, porque sabemos que vienen tiempos difíciles, no sabemos, porque todo es muy rápido. Y hay un momento en que vamos a tener que sufrir por causa de nuestra fe. Y bueno, pues que cada uno sepamos, ¿no? Y realmente entregar nuestra vida, no dar nuestro brazo a torcer y acabar bien la carrera, ¿no? Cualquiera que sea el precio y la condición que podamos vivir.